Bien, entonces vamos a Mateo capítulo 10, versículo 24 al verso 31. Dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti, dependiendo en oración, dependiendo, Señor, de ti para poder meditar, aprender, entender lo que has escrito, Señor, en esta parte del Evangelio y que tiene una enseñanza práctica para nuestra vida, Señor. Somos discípulos de Jesús, somos tus hijos y queremos en esta hora, mi Dios, ser instruidos, ser enseñados. Padre, para ello pedimos que tu Espíritu Santo tome control en este momento de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Tome control, Señor, de este lugar, Padre, y te pedimos, Espíritu Santo, que siempre, como siempre lo pedimos, reveles en nuestro espíritu, Señor, la palabra de verdad. Fluye la sabiduría, el conocimiento espiritual. Ilumina los ojos de nuestros corazones, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente a las Escrituras y seas tú, Señor, poniendo en nuestros corazones toda verdad, todo fundamento de tu palabra, todo principio, Señor, que debemos entender hoy para que sigamos, Señor, siendo discípulos tuyos y podamos cumplir, Señor, tu perfecta voluntad y tu propósito. Nos encomendamos a ti, Señor, nos encomendamos a tu Espíritu, que la palabra fluya con poder, Señor, en nuestros corazones y en nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hemos leído este pasaje de Mateo capítulo 10, verso 24 al 31. Seguimos, como decía hace un momento, con la serie El costo de ser su discípulo, ¿no? Y en esta serie que estamos estudiando, estamos meditando en base al tema que empezamos hace algunos domingos acerca de asumir el llamado a seguirle. Todavía estamos en este tema de esta serie, asumiendo el llamado a seguirle. ¿Okay? Si ustedes observan en el pasaje que hemos leído hoy, sigue el Señor Jesús enseñándole a sus primeros discípulos, ¿no?, acerca de lo que ellos tienen que asumir, ¿no?, por ser discípulos de Jesús, y lo que ellos tienen que considerar como un costo verdadero que van a tener también que asumir por seguirle al Señor. Amén. Algo que nosotros también tenemos que prestar mucha atención en este tiempo, porque nosotros también somos discípulos del Señor. Y como lo compartíamos en el mensaje del domingo pasado,
lo que tenemos que observar aquí en las enseñanzas de Jesús es primero lo que Jesús instruye a sus discípulos en este discipulado que Él está teniendo con ellos, preparándolos, entrenándolos para que ellos lo siguiesen, ¿no? Haciendo la obra que el Señor también les iba a encomendar, ¿no? Cuando el Señor Jesús, después de la resurrección, regresara al Padre. Los discípulos iban a continuar la tarea, iban a continuar la obra, siendo discípulos del Señor, siendo seguidores del Señor. Amén. Entonces, tenemos que primero observar lo que Jesús les está enseñando a ellos para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere enseñar también a nosotros como sus discípulos. Entonces, recordemos que en los pasajes anteriores que hemos estudiado, que hemos meditado, ¿no? Vemos que Jesús está discipulando a sus primeros discípulos, está enseñándoles cómo deben asumir el llamado a seguirle y está enseñándoles también acerca del costo que deben tomar en cuenta por ser sus discípulos. Jesús les enseñó que ellos como discípulos, estoy recordando un poquito lo que hemos visto el domingo anterior, ¿por qué? Porque lo que estamos por meditar hoy es la continuación de lo que Jesús les estuvo hablando en el pasaje que meditamos la semana anterior o el domingo pasado, basado en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22. ¿Okay? Entonces, esto que hemos leído hoy es la continuación del discipulado del Señor, de la capacitación del Señor, donde el Señor les va a instruir, les va a enseñar para que ellos no dejen de seguirle y principalmente no dejen de testificar o predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. Todo discípulo de Jesús muestra que le sigue a su maestro, no solo por seguir las enseñanzas del maestro, no solo por vivir como el maestro, sino también por compartir el mensaje que el maestro les encargó debían de predicar para dar a conocer al Señor y para dar a conocer el reino de Dios. Amén. Si un discípulo no está testificando el evangelio, entonces no está siguiendo completamente a su maestro. No solamente es vivir como él vivió, sino también hacer las obras que él hizo. Y las obras que él hizo justamente tiene que ver con ello. Predicar el mensaje del evangelio del reino. Porque así empezó la obra del Señor Jesús, predicando el mensaje del evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse para que vuelvan a Dios. Arrepiéntanse porque el Rey ya ha venido. El Salvador ya ha venido. El Mesías prometido ya ha venido. Por eso el Señor, cuando empieza su mensaje, y lo hemos visto en mensajes anteriores, cuando empieza su mensaje, el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Acerca de su primera venida. Acerca de su primera venida. Tal como los profetas lo habían declarado de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Se estaba o ya se había cumplido su venida para ejecutar el plan de salvación que Dios había determinado con el Hijo o por medio del Hijo para rescatar lo que se ha perdido. El hombre se perdió en el huerto del Edén con su desobediencia y su perdición trascendió a toda la raza humana. Toda la raza humana que nace esta vida nace bajo perdición, bajo condenación, muerto espiritualmente, separado totalmente de Dios. Y solamente por medio de Cristo se puede volver al plan original de Dios. Amén. ¿Se entiende? Entonces, si somos discípulos, nosotros tenemos que
testificar el Evangelio. No podemos decir que le seguimos totalmente si solamente vivimos como Él vivió, si solamente practicamos sus enseñanzas para tener una vida que le agrade. También parte de seguirle a Él como discípulos es que nosotros compartamos, hablemos, testifiquemos el Evangelio de Cristo. Entonces, el Señor Jesús, en lo que hemos visto anteriormente, les enseña que ellos iban a pasar persecuciones en el ámbito civil, en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Él les enseña que sus discípulos, sus primeros discípulos y todos los discípulos que vendrían después de ellos, iban a sufrir por causa de seguirle a Él. Amén. Y esto no ha cambiado. Tenemos que recordar que esto no ha cambiado. Esto no solamente fue una enseñanza para ellos, no solamente fue una instrucción para los primeros discípulos y los apóstoles. No, esta es una enseñanza que sigue siendo vigente para todo aquel que es salvado por el Señor, y en ese instante de su salvación entra la invitación en su corazón de seguirle al Señor para siempre. Amén. No hay vida cristiana verdadera si no hay discípulo verdadero. ¿Se entiende? No hay vida cristiana verdadera si no hay discípulo verdadero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, te pregunto, para irnos introduciendo ya al desarrollo de nuestro tema de hoy, ¿no? Que estamos continuando acerca de asumir el llamado a seguirle. ¿Consideras o esperas que vas a sufrir por causa de ser su discípulo? ¿Lo estás considerando? ¿Lo estás esperando? ¿Esperas realmente que vas a tener que sufrir por causa de seguirle? ¿Que vas a sufrir por causa de predicar o testificar o compartir el Evangelio de Él? Hermanos, cuando nosotros compartamos el Evangelio, tenemos que esperar de una u otra manera que en algún momento vamos a sufrir por hablar de Cristo, por testificar de Él, por testificar de Dios, por testificar la palabra de Dios. La única manera que uno se pueda correr del sufrimiento es que calle, es que no hable, es que no predique, es que no testifique de Cristo, es que no comparte el Evangelio, es que esconda su realidad de haber sido salvado y de ser discípulo del Señor. Y valgan verdades, hay muchos que se esconden como cristianos. No dicen que son cristianos y tampoco hablan nada de la palabra y no hablan nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen temor, porque tienen miedo de sufrir, tienen miedo de lo que diga la gente, tienen miedo de que los cuestionen. Y es justamente lo que Jesús les va a instruir cuando leemos Mateo capítulo 10, verso 24 al 31, porque hay una frase clave que se repite acá 3 veces, que es: no teman, no teman, no teman. Y el Señor les va a enseñar lo que no deben temer y les va a enseñar a lo que sí deben temer. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ellos, o quiere que ellos entiendan, y bueno, también el Señor no quiere que ellos dejen de seguirle, pero ellos tenían que entender que a pesar de que haya persecución, de que haya oposición en sus vidas, ellos no debían dejar de seguirlo, no debían abandonar el camino y no debían de predicar el Evangelio del reino de Dios. Amén.
Mucha gente hoy en día, por causa del temor o temores, no quiere hablar, no quiere testificar, no quiere compartir la palabra, no quiere hablar lo que Dios está haciendo en su vida. Hace silencio, se esconden. Cuando salen de sus casas, cuando salen de las iglesias, de sus iglesias, no muestran lo que son. No hablan de aquel a quien siguen y no hablan de aquel a quien dicen amar. Amén. ¿Por qué? Por temores, por miedos. Entonces, tenemos que esperar que por seguirlo y por predicar el evangelio o testificar de Cristo, tenemos que esperar sufrimiento. Tenemos que esperar sufrimiento. Ahora, recordemos que Jesús fue claro con sus primeros discípulos al enseñarles que no estarían fuera de la realidad de tener que pasar lo mismo que su maestro estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando su maestro? Y ellos eran testigos de lo que Jesús estaba pasando, ¿no? Persecución, oposición, insultos, ¿cierto? Sufrimiento. Ellos vieron todo eso. Y ellos tenían que entender que ellos también pasarían lo mismo que su maestro estaba pasando. Y hermanos, los discípulos de hoy también van a pasar lo mismo que Jesús pasó hace más de 2000 años. Y como les dije en un mensaje anterior, tal vez las formas cambien, pero el principio no va a cambiar. Y el principio es que si eres discípulo, eres discípula, testificas de Él, el principio es, vas a sufrir. En algún momento tendrás que pagar y asumir y pagar ese costo. Amén. Pero el Señor nos dice, no tengan miedo. No tengan miedo de la oposición. No tengan miedo de la persecución. Sigan predicando. Sigan siguiéndome. Sigan cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Entonces, la misma persecución que Jesús estaba padeciendo sería la misma persecución que sus discípulos iban a padecer cuando Jesús ya no estuviese con ellos y ellos continuaran siguiéndolo y predicando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino. Hermanos, ser su discípulo es cuestión de toda la vida, aun cuando enfrentemos persecuciones y suframos. Por eso es importante recordar que cuando una persona recién conozca al Señor, tiene que conocer esta realidad, tiene que conocer esta verdad. ¿Por qué? Porque un recién nacido, un discípulo nuevo, recién nacido, salvado por el Señor, va a enfrentar desde ese momento esta realidad. Y si no se le enseña, lo que va a suceder es que se va a esconder. Amén. Va a tener miedo. No va a querer caminar con su Biblia en la mano. No, seguramente algunos de nosotros que ya tenemos muchísimos años en el Señor, recordamos que cuando recién conocimos al Señor, teníamos vergüenza de que nos vean ir a la iglesia, o teníamos vergüenza de que nos vean caminar hacia la iglesia con una Biblia en la mano. Algunos llevaban la Biblia en una bolsita negra, otros lo llevaban en una maletita, en un maletín, otros lo ponían debajo del brazo, pero tapado con una casaca o con una prenda, para que nadie se enterase, para que nadie viese que estaba caminando con una Biblia porque se estaba dirigiendo a la iglesia. Y si le preguntaban a alguno el día domingo, ¿a dónde te vas?, decían ir a cualquier lugar menos decir, voy a la iglesia a alabar al Señor, a adorar al Señor, a recibir la palabra del Señor. ¿Cierto?
¿Por qué? Por miedo. Por miedo a las reacciones de la gente, por miedo a lo que la gente pudiera decir de ellos, por miedo a lo que la familia pudiera decir de ellos. Amén. ¿Se entiende? Entonces, ser su discípulo es de toda la vida, hermanos. Aun cuando enfrentemos persecuciones, aun cuando suframos, tenemos que seguir testificando y tenemos que seguir siendo lo que somos en Cristo, sus discípulos. Amén. Sus discípulos. Dile a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, y si estás con alguien acompañado ahí en tu casa, conectado, dile, nunca dejes de ser discípulo. Bien. Amén. Amén. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 10, verso 24 al 31, que acabamos de leer, vemos que Jesús está enseñando a sus primeros discípulos, a los que luego los va a comisionar como sus apóstoles, les está enseñando acerca de por qué deben esperar las persecuciones. Y en medio de las persecuciones, ¿por qué no deben temer, sino ser más bien audaces en la predicación del Evangelio? Recuerden que en el pasaje anterior, o sea, en los versículos anteriores, Jesús les dio advertencias. Les advirtió lo que iba a pasar con ellos. Les dio instrucciones, pero también les habló de promesas para que ellos se afirmasen, se animasen y tengan confianza en el Señor. Amén. Pero ahora les va a decir por qué no deben temer, o por qué deben, esperar persecuciones, y por qué no deben temer, sino más bien ser audaces en predicar el Evangelio de Cristo. Recuerden que predicar el Evangelio es la encomienda más importante que el Señor le ha dado a los discípulos. Prediquen el Evangelio y hagan discípulos, prediquen el Evangelio y hagan discípulos, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Esa es la tarea de los discípulos. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Ese es nuestro primer servicio, hermanos, para el Señor. No esperemos únicamente servirle en la iglesia. Empecemos a servirle desde los discípulos que somos. Haga contactos, busque a los familiares, busque a los amigos. Invierta un poco de tiempo. Sacrifique algunas cosas que tenga que sacrificar para que no tenga problemas de poder obedecer a este encargo, a esta encomienda que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, veamos, basado en esto que acabamos de mencionar, de lo que Jesús les está enseñando en esta parte de la Escritura, entre el verso 24 y el verso 31 del capítulo 10 de este Evangelio de Mateo, donde el Señor les va a enseñar por qué deben esperar las persecuciones y por qué no deben de temer por ser discípulos. Entonces, lo primero que tenemos que observar es lo siguiente. Miren lo que dice el verso 24 y 25. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?, dice el Señor. Entonces, lo primero que les va a enseñar el Señor a ellos, a sus primeros discípulos, es la relación de un discípulo con su maestro. La relación de un discípulo con su maestro. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a ver eso. ¿Qué relación hay de un discípulo con su maestro? Número 1. Un discípulo, dice el Señor, vamos a primero entender lo que el Señor les está enseñando a ellos. Y el Señor les dice, les enseña, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. ¿Qué quiso decir el Señor
¿O qué les quiso decir? ¿Qué les quiso enseñar a sus discípulos cuando les menciona esto? ¿Qué es lo que les quiso decir? Ellos no debían esperar. Ellos tenían que ser conscientes y aprender que no debían esperar un trato mejor de parte de las autoridades religiosas judías, un trato mejor que el trato que tuvieron ellos con Cristo. Amén. ¿Se entiende? Ellos tenían que entender eso. Ellos tenían que entender que no debían esperar un trato mejor de parte de las autoridades religiosas judías. No deben esperar ser mejor tratados que Jesús. No deben esperar ser mejor tratados que su maestro. Si los fariseos y escribas fueron rudos y humillaron a Jesús, sus discípulos tenían que esperar también el mismo trato de parte de esas autoridades religiosas judías. Amén. No pueden esperar otra cosa que lo mismo que el maestro. Exactamente. No puedes esperar ser tratado de otra manera diferente a como fue tratado tu maestro. Amén. Hermanos, no esperes ser tratado mejor de lo que fue tratado Jesús. ¿Se entiende? Eso es lo primero que ellos tenían que entender en la relación de un discípulo con su maestro, en la relación de un discípulo con Cristo, su maestro y Señor. Entonces no puedes esperar, hermanos, que toda la gente te trate bien por el hecho que digas que eres cristiano y eres hijo de Dios, aun cuando la presencia de Dios está en ti, aun cuando tengas conocimiento de la palabra, conocimiento, entendimiento, revelación, y eso se manifiesta en tu vida. No esperes que la gente te va a tratar y te va a reconocer mejor de lo que fue tratado y reconocido Cristo. ¿Se entiende? No esperes alegría y contentamiento de las personas por ser cristiano, por ser discípulo, por ser un hijo o una hija de Dios. Mucha gente nos va a tratar mal, hermanos. Mucha gente nos va a mirar mal. Mucha gente va a ser déspota con nosotros. ¿Por qué? Por la relación que tenemos por ser discípulos con Jesús. No vamos a ser mejor tratados. Lo segundo que les dice para enseñarles acerca de la relación de un discípulo con su maestro es que el Señor les dice: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿Qué quiso decirles el Señor con esto? Entendámoslo. Todo lo que pase, todo lo que le pase al maestro, también le pasará al discípulo. Por eso es que el discípulo va a llegar a ser como su maestro. O sea, llegamos a ser como Jesús, no en cuanto al aspecto divino. Llegamos a ser como Jesús, siendo sus discípulos, respecto a que todo lo que le pasó a él, también nos va a pasar a nosotros. Todo lo que me ha pasado a mí, le dice el Señor a ellos, es lo que también a ustedes les va a pasar. Ahora, ellos fueron testigos oculares de todo lo que el Señor Jesús pasó. Y si ustedes miran y recuerdan, y leen y recuerdan el libro de los Hechos, vamos a ver
que los apóstoles, los primeros apóstoles, los 11 apóstoles y luego el apóstol Pablo, todos ellos y los discípulos de aquel tiempo, de la iglesia del primer siglo, pasaron lo mismo que pasó Jesús. Pasaron lo mismo que pasó Jesús. El Señor les estaba diciendo, ustedes, mis discípulos, deben esperar participar de lo mismo que su maestro participó. Si Jesús no es reverenciado, sus discípulos no serán respetados. Hay gente que no te va a respetar por ser cristiano. Hay gente que no te va a respetar por ser discípulo. Hay gente que no te va a respetar por predicar el evangelio. Por eso el Señor les está enseñando. Y por eso el Señor nos está recordando hoy en día. No importa los años que tengas de cristiano o cristiano. Tengas madurez espiritual o no tengas madurez espiritual, por ser discípulo y predicar el evangelio, vas a sufrir. No te van a tratar bien. Ahora, los maduros, tal vez tengamos más capacidad, por decirlo de alguna manera, en poder manejar el maltrato o el desprecio de la gente. Pero eso no quiere decir que porque somos maduros vamos a dejar de sufrir. O porque somos maduros nos van a tratar bien o mejor que el Señor Jesucristo. No, no, no. Maduros, aún con muchos años en la iglesia, tenemos que seguir esperando que en cualquier momento nos van a tratar mal. Y si no estamos en una comunión verdadera con el Señor, aún con los años que tengamos y con la madurez que podamos haber alcanzado, el conocimiento de la palabra de Dios, podríamos ser estorbados en seguirle y en seguir testificando acerca de Él. Amén. ¿Se entiende? Entonces, si somos seguidores de Cristo, hermanos, y recibimos el mismo trato que los hombres dieron a nuestro Maestro y Señor Jesús, escúchame bien, debemos considerarnos afortunados y debemos dar gracias a Dios por el privilegio de llegar a ser como nuestro Maestro, el Señor Jesús. Debemos sentirnos afortunados y debemos darle gracias a Dios por el privilegio de llegar a ser como nuestro Maestro, el Señor Jesús. ¿Cómo llegamos a ser como Cristo? ¿Cómo llegamos a ser como nuestro Maestro Jesús si nosotros pasamos lo mismo que Él pasó? Si somos tratados como Él fue tratado y pasamos lo mismo que Él pasó, siéntete privilegiado, privilegiada y dale gracias a Dios porque al pasar lo mismo, tú estás siendo igual a Él. Amén. Por eso vemos en el libro de los Hechos, en uno de sus capítulos, creo que es capítulo 4 o 5, no recuerdo, que Pedro y Juan, me parece, si mal no recuerdo, y los apóstoles también, ¿no? Declararon que se sentían dignos de padecer, de sufrir por causa de ser los discípulos, por causa de predicar el evangelio, por causa de seguir a Jesús, por causa de seguir el camino del Señor. Se sintieron dignos, es decir, ellos se vieron igual que su Maestro. Y hermanos, esa es la meta de todo discípulo y siervo del Señor. La meta de todo discípulo y siervo del Señor es ser como Él, es ser como su Maestro, es ser como Él. Es cierto que Dios está
formando la imagen de su Hijo para ser como Él. Pero también llegamos a ser como Él cuando pasamos por lo mismo que Él pasó. Amén. Tercero, en relación a lo que Él les enseña de su relación como discípulos con su maestro, y dice ahí, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Miren, la palabra Belcebú aquí es un nombre que refiere a Satanás, que refiere al diablo. ¿Eh? Los judíos lo utilizaban para referirse a Satanás, para referirse al diablo. Y recuerden que en otra parte del Evangelio, en los Evangelios, a Jesús lo acusaron de ser de Belcebú. Lo acusaron de ser del diablo por los milagros que él hacía, por el poder que se manifestaba por medio de él y por medio de él. Acusaron a Jesús de que los milagros que él hacía y el poder que él había en él era de Satanás, era del diablo. Y por eso el Señor, cuando es acusado de esa barbaridad, el Señor Jesús le enseña a los discípulos y le enseña a la gente el pecado que no va a ser perdonado, el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuirle el poder de Satanás al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo opera el poder de Dios y alguien dice que ese poder, y lo cree, y dice y lo declara que ese poder es de Satanás, es del diablo, ese pecado contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonado al hombre. Amén. Porque los hijos de Dios jamás vamos a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Se entiende? En esa ocasión lo acusan al Señor de ser de Satanás. Entonces, cuando dice el Señor, si al dueño de la casa, Jesús usa este vocablo para referirse a sí mismo como el Señor o la cabeza de la casa. Ahora, Jesús es el Señor y es la cabeza de todos los que conforman la familia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que les está enseñando aquí a los discípulos? Que si Él como cabeza y Señor de la familia de Dios, es decir, el Señor y la cabeza de todos los redimidos por Él, de todos los salvados de parte de Dios por medio de Él, de Jesús, ¿no? Si a Él como cabeza y Señor de la familia de Dios lo acusaron de ser del diablo, de ser de Satanás, lo cual sería un insulto y rechazo a Jesús siendo el Rey y Mesías. Miren a qué grado llegó el rechazo y el insulto de los judíos hacia su Rey y Mesías, Jesús. Ellos no lo reconocieron, ellos no creyeron, ellos lo rechazaron, pero eso no significa que Jesús no era el Rey y no era el Mesías de ellos. Era el Rey y era el Mesías de ellos. ¿Se entiende? Miren a qué grado llegaron para mostrar la vida espiritual cerrada que había en estos judíos. Lo complicado de su estado espiritual, mejor dicho. Ahora miren, Jesús les enseña con esto a sus primeros discípulos que ellos podrían esperar ser acusados de lo mismo y ser rechazados por seguirle y por predicar el Evangelio. A mí muchas veces me han dicho que yo soy del diablo, que lo que enseño no es de Dios, sino del diablo, que sigo una secta y no sigo a Dios. Claro, cuando me lo decían en aquel tiempo, causaba sufrimiento en mi corazón. Pero luego entendí que estaba pasando lo mismo que pasó al Señor.
Luego entendí que el insulto que hicieron con él también lo estaban haciendo conmigo y que el rechazo que hicieron con él también lo estaban haciendo conmigo. Amén. Ahora, los discípulos debemos esperar ser insultados y rechazados como nuestro maestro. Te van a insultar, te van a rechazar. Tal vez ahora no se esté experimentando estas cosas porque no se está predicando el Evangelio. Pero cuando empiecen a predicar el Evangelio, empiecen a tener una vida pública en ese sentido, empiecen a servirle al Señor públicamente, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque afuera está lo que hay que pescar y se ha perdido. Afuera está el mar del mundo. Afuera es donde tenemos que echar la red del Evangelio. Cuando empiecen a echar la red en la familia, en los amigos, en el trabajo, cuando empiecen realmente a testificar de Cristo, muchos les van a insultar, muchos los van a ofender, muchos los van a rechazar y muchos tal vez hasta pierdan el trabajo. Porque eso es lo que sucedió con los discípulos. Cuando un judío se convertía al cristianismo, cuando un judío se convertía a Cristo, perdía el trabajo también. Por eso vemos en el libro de los Hechos que la gente vendía sus propiedades. ¿Por qué las vendían? Porque muchos de los discípulos habían perdido sus trabajos y no tenían cómo sostenerse, no tenían cómo sostener sus familias, no tenían cómo alimentarse. Entonces los que tenían, compartían. Tenían una, dos propiedades, una de esas propiedades la ponían en venta y todo el dinero que recibían de esa venta lo entregaban a los apóstoles para que los apóstoles administraran ese dinero y lo repartieran y hubiera recursos entre todos los discípulos que no tenían trabajo. ¿Por qué habían perdido su trabajo? Por causa de seguir al Señor, por causa de enseñar de Él y de testificar de Él. Hay muchos cristianos que son marginados en sus trabajos y muchos son desempleados por causa de su fe. Pero sí hay. Por ser cristianos evangélicos, se les cierran las puertas a muchos. En entidades que están, por ejemplo, bajo la administración o dirección de entidades de la religión católica. ¿Se entiende? Por causa de seguir al Señor, por causa de ser discípulos del Señor. Hermanos, los que somos discípulos de Cristo, no debemos preocuparnos por lo que dirán otros en cuanto a nosotros como cristianos, si es que estamos siendo fieles al Señor. No debemos preocuparnos. No debes preocuparte si te insultan, si hablan mal de ti, si te rechazan. Si tú eres fiel al Señor, no te debe importar eso. No te debe preocupar ello. Y si no te preocupa ello por ser fiel al Señor, tampoco debes dejar de testificar de Él. Tampoco debes dejar de predicar su evangelio. Recuerda que no dijeron cosas amables en cuanto al Señor, tampoco muchos dirán cosas amables de nosotros por ser cristianos. Por ser cristianos verdaderos, por ser cristianos fieles. Porque el que se dice cristiano o se nombra como cristiano, pero vive a su manera, tiene su relación con Dios a su manera, ¿no? Puede congregar, asistir a la iglesia, asistir a las reuniones, pero su vida es una vida que no es fiel al Señor, que no da fruto de vida espiritual,
esas personas, hermanos, no les van a decir nada. Esas personas en la iglesia no van a padecer, no van a sufrir, no van a ser rechazadas. Porque para ser rechazado por este mundo, para ser rechazado por las personas de este mundo, nosotros tenemos que ser diferentes a ellos. Tenemos que ser luz para que ellos nos rechacen. Tienen que ver el cambio de nuestra vida para que ellos nos rechacen. Vidas que no están siendo cambiadas, que no están siendo transformadas, que no son fieles al Señor, no van a ser rechazadas por el mundo. Porque el que no está siendo transformado por medio del Espíritu y de la palabra es porque está siendo amoldado por el mundo. Y como tiene el molde del mundo, se identifica con la gente del mundo, por eso la gente del mundo no lo va a rechazar. Amén. Pero los que sí somos fieles al Señor, sí debemos esperar el rechazo, el maltrato, el insulto, de la misma forma que lo hicieron con nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Amén. 2. El Señor les enseña que los discípulos de Jesús no temen y temen. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente ahorita. El Señor les dice a qué no deben temer y a qué sí deben temer. Pero la palabra temer en relación a lo que no deben es diferente en su significado a la palabra temer a lo que sí deben. Amén. Tiene otro significado. Lean el verso 26. Amén. Bien, no temas, Melina. Amén, no temas. Ok, ¿qué significa la palabra temer en los versículos 26 y 28? Porque miren que en el verso 26 dice, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Luego en el verso 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en el verso 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces en el verso 26 la palabra temer, en el verso 28 la palabra temer en relación a los que matan el cuerpo, y en el verso 31 la palabra temer significa miedo, significa amedrentar, significa espantar, atemorizar. Entonces el Señor les va a enseñar ahora a lo que no deben tener miedo, a lo que no deben sentirse amedrentados o atemorizados. No deben sentirse, mejor dicho, miedosos, ni atemorizados, ni amedrentados. ¿Se entiende? Les va a enseñar. ¿Por qué? Porque no deben dejar de predicar el Evangelio. Porque no deben dejar de seguirlo. Amén. Deben esperar persecuciones porque tienen relación con Él. Porque tienen relación con Jesús. Pero a pesar de las persecuciones, deben seguir siendo audaces para predicar el Evangelio. Deben seguir siendo valientes. Deben seguir buscando el denuedo del Espíritu para seguir predicando el Evangelio. Y me hace recordar el Señor que cuando Pedro y Juan regresaron, después de haber sido intimidados y amenazados por las autoridades religiosas judías, que les prohibieron que siguieran hablando y enseñando acerca de Cristo. Y Pedro y Juan, recordemos que le dice, juzguen ustedes si es justo que obedezcamos a los hombres
y dejemos de obedecer a Dios. Y ellos dijeron, no, imposible, no vamos a dejar de obedecer a Dios, vamos a obedecerlo porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos recibido como enseñanza de parte de Él. ¿Se entiende? Y ellos van y testifican a los demás discípulos cuando son liberados. Dice que fueron donde los discípulos, buscaron a los discípulos y les contaron lo que había sucedido. ¿Y cómo respondieron los discípulos? Dice que adoraron al Señor y oraron y le pidieron, Señor, mientras tú haces tus milagros, concédenos a nosotros de nuevo para seguir hablando del Evangelio. ¿Se entiende? La oposición no los amedrentó. La oposición no les dio miedo. Las amenazas no surgieron efecto en ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido enseñados por el Señor en que no debían de temer. En que no debían de temer, sino seguir buscando el denuedo del Espíritu para tener el valor de seguir testificando en medio de persecución y oposición, cual fuere. ¿Se entiende? ¿Cuál fuere? Por eso les decía, hay mucha gente en la iglesia que por miedo no habla del Señor. Se esconde de ser cristiano. Le preguntan, ¿tú vas a la iglesia? No, 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 jamás, dicen. Pero van a la iglesia. ¿Tú estás en la palabra? No, ¿qué palabra? No, 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 la palabra no. Pero sí están en la palabra. ¿Se dan cuenta? Porque tienen miedo. Exactamente, exactamente. Entonces el Señor les dice a lo que no deben temer, a lo que no deben tener miedo, a lo que no debe amedrentarlos ni atemorizarlos, les dice, no deben temer a las autoridades religiosas judías. Cuando Él dice en el verso 26, dice, así que no les teman. ¿A quiénes? ¿A quiénes estaba refiriendo Jesús cuando les enseña a sus primeros discípulos que no debían de temerles? A las autoridades judías, a los religiosos, a esas autoridades religiosas. Exactamente, exactamente. No deben temer a los hombres, les está diciendo el Señor. Al final de cuentas son hombres, ¿no? No deben temer a los hombres. No deben temer a ningún tipo de hombre. ¿Qué es lo que hacían las autoridades judías con Jesús? Buscaban matarlo, buscaban apedrearlo, veían la forma de cómo hacerlo. Contrataban hasta gente para que mintiera contra Jesús con el propósito de alcanzar la muerte de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no se dejaron amedrentar los discípulos ante las amenazas y la oposición y la persecución? Juan el Bautista, ¿por qué no tuvo miedo de confrontar a Herodes, que le había quitado la mujer a su hermano y se había casado con ella? Y le dice que estaba en adulterio. Le dice, tú estás en adulterio. Y no tuvo miedo de perder su vida por confrontar el adulterio de Herodes. ¿Y cuál fue el final de Juan el Bautista? Fue decapitado. ¿Se dan cuenta? Amén. No deben temer a los hombres. No debemos temer a los hombres. Si se levantan contra ti por ser cristiano o cristiana, no temas. No les temas. No hay que tener temor a los hombres. Predícales el Evangelio. No importa cómo van a reaccionar, tú predícales el Evangelio.
No, este va a reaccionar mal, no, este bien amargo, no, este no creo, este bien religioso, este es bien cuadrado. No importa, predica el evangelio, no le temas. Amén. No les temas a los hombres. Segundo, no deben temer a cualquier cosa que se geste contra ellos de manera encubierta u oculta. Cuando les dice, así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No teman, les dice el Señor, a cualquier cosa que se geste contra ustedes por ser mis discípulos de manera encubierta u oculta. Ahora, ¿no fue lo mismo que hicieron con Jesús los judíos religiosos, esas autoridades judías del Sanedrín, los fariseos y escribas? ¿Qué es lo que hacían ocultas? ¿Qué es lo que hacían encubiertamente contra Jesús? Planeaban en lo oculto cómo deshacerse de Jesús. Estaban tan celosos de su religión judía, estaban tan llenos de ira porque Jesús se había declarado ser el Hijo de Dios y ser como Dios, que ellos planeaban en secreto cómo matarlo, cómo entramparlo, cómo hacer que pise el palito, cómo ponerle el pie para que caiga. ¿Cierto? Y el Señor les dice, no les temas. Van a hacer lo mismo contra ustedes, pero no teman a nada que se geste de manera encubierta o oculta contra ustedes. ¿Por qué no debían temer ante ello? ¿Por qué? El mismo Señor Jesús lo dice en el verso 26. Le dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué significa lo que Jesús les estaba diciendo? Lo que Jesús les estaba diciendo es, miren, ante los hombres se puede hacer algo encubierto o oculto, pero ante la omnipresencia y a la omnisciencia de Dios no hay nada encubierto y oculto. Porque Dios está presente en todo lado y Dios tiene conocimiento de todo. ¿Se entiende? Estaba enfocando el corazón de los discípulos hacia Dios. ¿Se dan cuenta? Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo, hermanos. Dios ve todo lo que los hombres hacen y Dios conoce todo lo que los hombres planean. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Miren, ellos podrán planear encubiertos, ellos podrán estar encubiertos, ellos podrán en lo oculto planear contra ustedes como lo han hecho conmigo, lo van a hacer conmigo. Lo van a hacer también con ustedes. Y podrá estar oculto ante nuestro conocimiento y nuestros ojos, pero no ante la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Si algo están planeando contra ti, si algo está planeando el enemigo en lo oculto contra ti, para que tú no prediques el evangelio, para ponerte el pie, para estorbarte, para quitarte del camino, tienes que saber que Dios lo está viendo y lo está conociendo. Amén. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, hermanos. No hay que tener miedo de salir, de compartir. Aunque haya algo oculto en el reino de las tinieblas, que se esté por levantarse para estorbarnos o para atentar contra nosotros, Dios lo está viendo, Dios lo está conociendo y Él actuará en favor de nosotros, sus hijos. El Señor Jesús actuará en favor de nosotros, sus discípulos, de acuerdo a lo que Él está viendo y está conociendo en lo oculto contra nosotros. Amén. Él va a actuar. ¿Se entiende? Eso es lo que Jesús quería que ellos entendieran. Hebreos 4:13, mira lo que dice. No hay cosa creada oculta a su vista. No hay cosa creada oculta a la vista de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Dios, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Nada se escapa de los ojos y del conocimiento de Dios. Tienes de tu parte siempre al Dios omnipresente y omnipotente. A donde vayas y lo que hagas, su presencia está contigo. Su conocimiento está contigo y su mirada está contigo. Él está mirando todo. Por eso que cuando yo salgo a la calle, salgo con confianza, a pesar de que en la calle hay mucha delincuencia en este tiempo. Pero yo voy cubierto por la omnipresencia y la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. ¿Se entiende? Amén. Hay gente que tiene miedo de testificarle a un ratero, a un delincuente. Tiene miedo. No, de repente se va a encender contra mí y me va a atacar y me va a matar y me va a hacer daño. No tengas miedo, porque cualquier intención que haya, Dios la ve y la conoce, y Él va a hacer algo para cuidarte y para protegerte. Amén. Los discípulos no estamos solos. ¿Se entiende? No deben temer a los que matan el cuerpo, no deben temer a los hombres que pueden quitar su vida. Los primeros discípulos, los apóstoles y otros discípulos fueron mártires, hermanos, y murieron por manos de las autoridades judías y de los que gobernaban en el Imperio Romano. Miren, Pablo murió en manos de los reyes de aquel tiempo. Pedro murió en manos de los reyes y por causa de las acusaciones de las autoridades religiosas judías. Esteban fue apedreado por los judíos religiosos por testificar del Evangelio de Cristo. Y si seguimos mirando en la historia de la iglesia, hay muchos mártires. Y hoy en día, muchos cristianos siguen muriendo por causa del Evangelio. Tal vez no en nuestro país, pero en otros países sí se le da muerte a los cristianos hoy en día también. Amén. Pero el Señor dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Qué significa? Jesús contrasta entre lo que los hombres pueden hacer y lo que no pueden hacer los hombres. Los hombres pueden tener la capacidad de matar el cuerpo, matar la parte material. Los hombres pueden tener la capacidad de quitarle la vida física a un hombre. Pero lo que no pueden hacer los hombres es, y lo que nunca van a poder hacer, es matar el alma, es matar la parte inmaterial, es matar nuestra vida espiritual. En el alma está toda la naturaleza humana. Nuestra humanidad no está en el cuerpo, nuestra humanidad está en nuestra alma. Y nuestra alma no puede ser tocada por ningún hombre. Amén. Tu cuerpo lo podrán matar, pero tu alma y tu espíritu no lo pueden tocar. Si matan tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se va con el Señor. Porque para el cristiano el morir es ganancia, no es pérdida. Para el cristiano el morir, el dejar de tener vida física es ganancia, porque es estar con Cristo, es ser arrebatado a la gloria eterna, es ser liberado del pecado, es ser liberado de las enfermedades, es ser liberado del sufrimiento. ¿Se entiende? Amén. Y al final, el cuerpo que puede morir en el día del Señor va a resucitar en cuerpo glorificado. Amén. Por eso el Señor les dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Los discípulos no deben temer por perder sus vidas físicas. Más bien deben estar dispuestos a perder su vida por causa de ser discípulos de Cristo y por causa de predicar el Evangelio. Amén. Tal vez no nos van a matar, hermanos, físicamente.
¿Ok? La muerte física de los discípulos es ganancia, porque vamos a estar con el Señor Jesucristo. ¿A qué sí deben temer? Vamos terminando. ¿A qué sí deben temer? Deben temer, y la palabra temer aquí significa reverenciar, significa honrar, significa respetar. Y aquí el Señor les enseña a los discípulos que los discípulos de Jesús deben tener un temor reverente, deben tener honra y reverencia al Señor, al Señor. Deben temer a aquel, dice, que puede hacer perecer el alma como el cuerpo en el infierno. Hermanos, Dios es el único que puede hacer morir el alma, no en el sentido de aniquilarla o destruirla, sino en el sentido real de arruinarla junto con el cuerpo en el infierno. Y eso es lo que va a hacer el Señor con todos los incrédulos y los impíos que se vayan de esta vida a una eternidad sin Dios. ¿Se entiende? Entonces el Señor le dice a ese Dios que sí puede arruinar el alma y el cuerpo echándolos en el infierno, a ese Dios que sí tiene esa capacidad, ustedes, sus discípulos, hónrenlo, reverencienlo, adórenlo. Él no va a hacer eso con nosotros, pero Él sí lo va a hacer con los impíos. Y la única manera, hermanos, de que nosotros realmente mostremos honra, reverencia al Señor, es que nosotros vivamos como discípulos y testifiquemos su palabra. Amén. En ese contexto, ellos honrarían al Señor. Ellos honrarían a aquel que puede tanto el alma como el cuerpo arruinarlo en el infierno, siendo sus discípulos y predicando su evangelio. ¿Se entiende? Esa es una forma de adorarlo al Señor y reverenciarlo. Los discípulos siempre van a proclamar el evangelio en medio de toda persecución. Pero miren, termino con lo siguiente, rápido. Los discípulos de Jesús confían en Dios en medio de toda oposición y persecución. Miren lo que les dice el Señor en el verso 29 y el 31. Lo leo rápidamente y dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, perdón, hasta ahí nomás, en el verso 31. ¿En qué tenían que confiar? Y son enseñados por el Señor Jesús en confiar en Dios. ¿En qué tenían que confiar los discípulos? ¿En qué son enseñados por el Señor a confiar en Dios? Miren, lo primero que el Señor les enseña es que ellos tenían que confiar en la soberanía de Dios. Tenían que confiar en la soberanía de Dios. En el verso 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, dice. En otra versión dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Sin permitirlo vuestro Padre. Entonces el Señor les dice que los discípulos deben confiar en la soberanía de Dios, deben confiar en el cuidado y en el amor soberano de Dios. Dios tiene el cuidado, el control y el cuidado de la vida de sus hijos. Amén. Segundo, deben confiar en Dios como Padre. Cuando el Señor les dice, mire, sin permitirlo vuestro Padre. Los discípulos tenemos un Padre que es Dios. Tenemos un Señor que es Cristo y un Maestro que es Cristo. Pero tenemos un Padre que es Dios. Y el Señor Jesús les enseña que tienen que confiar en Dios como Padre. Hermanos, esto es vital en nosotros para no tener miedo a ser sus discípulos y a predicar el evangelio. Confía en Dios porque Él es tu Padre. Y como Padre,
dice, Él no va a permitir. Él no lo va a permitir. Entonces, sin permitirlo, nuestro Padre significa sin su consentimiento y por lo tanto sin su permiso. Confía en Dios como Padre, porque Él es tu Padre y no te va a pasar nada en absoluto, ni con tu vida, ni con nada, a menos que tu Padre lo consiente y lo permita. Pero para que suceda algo contra nosotros, sus hijos, tendría que ser consentido y permitido por nuestro Padre Dios. Amén. Sobre todo si acá en esta parte donde dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Correcto. Que tenemos que Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, compartir todas las enseñanzas de Él. Tenemos que ser públicos. Tenemos que ser públicos. Amén. Compartir el Evangelio, ser público. Termino, tenían que confiar en el control total de Dios y confiar en que valen más para Dios. Amén. ¿Se entiende? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la ayudes a asimilar en nuestro espíritu y en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, y que esta palabra, Señor, nos desafíe a no dejar de seguirte y a seguir compartiendo, predicando el Evangelio, esperando, Señor, bendito Dios, la oposición, la persecución, el insulto, el rechazo y aún, Señor, el que puedan atentar contra nosotros para hacernos daño. Pero hoy nos has enseñado y nos animas a no tener miedo, a no dejarnos amedrentar por los hombres o por lo que los hombres hagan contra nosotros o por lo que los hombres planeen contra nosotros en lo oculto, porque tenemos a un Dios que es Padre, que todo lo ve, que todo lo conoce y que nada nos pueden hacer a sus hijos, a sus discípulos, sin que Él lo consienta y lo permita. Y si lo consiente y lo permite contra nosotros, es porque Él tiene un propósito en medio de ello, para glorificarse y para enseñarnos a sus hijos. Señor, ayúdanos a confiar en tu soberanía, ayúdanos a confiar en tu paternidad, ayúdanos a confiar en tu control total y ayúdanos, Señor, a recordar que nuestras vidas valen más para ti que cualquier otra cosa creada por ti en la creación de esta tierra, de este mundo y de este universo. La vida de tus hijos, la vida de tus discípulos tiene más valor para Dios que cualquier otra cosa en el orden de la creación. Te damos gracias, Padre. Sella esta palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor les bendiga.